Breaking news concerning the U.S. economy after the stock market's volatile week and falling into a bear market. The Fed taking emergency action today, cutting rates once again. Hola, ¿qué tal todos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cucharazo. Ustedes saben, de rutina nosotros siempre vamos a cubrir todos los aspectos socioeconómicos y sociopolíticos de manera actual y vamos a tratar de darles pues nuestra perspectiva personal para que ustedes puedan tener su manera técnica de asesorar su capital, o si ustedes manejan pues portafolios, ETFs o tienen exposición en alguna faceta de lo que menciono, ustedes pueden ajustar y tomar decisiones de acuerdo, ¿verdad? Cabe destacar que nada de esto son sugerencias de inversión ni recomendaciones financieras, son solamente información pública general que trato de redactar a mi manera, donde trato de comunicar mi opinión y mis deducciones personales. Primero lo primero, chicos, vamos a tratar de expandir un poquito más sobre el mercado de bonos, ¿ok? El mercado de bonos tiende a ser el que determina la direccionalidad del mercado, precisamente porque es el que nos da a nosotros entender diferentes factores que contribuyen a nuestra gestión económica a largo plazista. Eso viene a entender la especulativa en los cambios de los intereses, las tasas de intereses, la especulativa de volatilidad, ¿verdad? Qué tan drástico van a ser estas decisiones en cambio de intereses y qué tan rápido o qué tan agresivo vamos a tener que ajustar nuestro trading, nuestra exposición de riesgo, nuestro capital, nuestra estrategia, ¿verdad? Y por último, ¿cuál es la expectativa común, ¿verdad? El denominador institucional, qué es lo que se avecina de manera corto plazo y cómo el mercado está recibiendo estas señales. Así que hoy de por sí vamos a estar hablando bastante sobre el mercado de bonos y vamos a hablar un poquito sobre la dinámica que conlleva entender este mercado para poder nosotros darle ese aspecto teórico, macroeconómico y agregarle el contexto pues de trading, de inversiones, para saber exactamente qué representa cada gráfica, qué representa cada valor y cómo nosotros podemos sacar esas deducciones, ¿verdad? Que es el típico análisis de un economista, ¿verdad? Un economista enfocado en el macro. Y principalmente siento yo que los macro o los economistas que atribuyen los aspectos macro tienen un poquito más de delantera a ciertos factores. Y no me voy a poner a mencionarlos todos, pero de por sí les puedo decir que uno entiende mucho más rápido la gestión monetaria, las especulativas de inflación y qué tan rápido el mercado va a reaccionar a tangentes de recesión, depresión, alzas económicas, etcétera, ¿verdad? Primero que todo, chicos, quiero que tengan en mente que el mercado de bonos es el manual de instrucciones, ¿verdad? Es donde básicamente vamos a asesorar las dimensiones de los retornos, las dimensiones de la volatilidad, cuál es la gestión institucional que prevalece, cuál es el común denominador cuando hay cambios agresivos, cambios pasivos, y lógicamente vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las tasas de interés implicadas por el Banco Central. Acuérdense, el tono de cómo se comunica esta información y lo que emplean de manera corto plazo y largo plazo hace que los inversores, lógicamente, los que están expuestos a estas decisiones, se adelanten a hacer especulaciones sobre qué se va a hacer en el aspecto político, cuál va a ser el resultado de su posición financiera en contraste a ese perfil, ¿no? Y se hacen tomas de decisiones y se mueve el capital y se ajustan las estrategias de acuerdo a eso. Así que hoy de por sí vamos a hablar sobre esas dinámicas, ¿verdad? Las dinámicas de cómo entendemos los retornos, cómo asesoramos la volatilidad y cómo vamos a darle contexto a las tasas de intereses implicadas por los bancos centrales. Primero lo primero, quiero que tengan algo en mente, ¿verdad? El mercado de bonos es el traductor de intereses, el traductor de especulativa, y hay veces que este mercado puede estar errado, no necesariamente por culpa de ellos, sino por muchos factores externos. ¿Ok? Primero quiero que tengan en mente que el camino que implica el Banco Central de Estados Unidos es que va a haber una pausa un poquito más prolongada de lo esperada en lo que va a ser la continuidad, ya sea alza o baja, de la tasa. En este caso, como seguimos en un ambiente de inflación, tenemos ya avistaciones de una stagnant economy, que es cuando la economía se consolida, ¿verdad? No tenemos incrementos, pero tampoco tenemos desabastecimientos. Todos estos factores agregan peso a la decisión de una Fed mucho más pausada.
Y el problema es ese, ¿verdad? Porque ya el mercado de bonos lo reconoce. A ver, las gráficas de los 6 a 12 meses que hacen la especulativa de qué tan drástico va a ser el cambio de la tasa de intereses por el Banco Central, lo pone por encima de 4 o 4.5%, y actualmente estamos alrededor del 4%, así que no estamos viendo una especulativa drástica en el cambio, estamos viendo algo mucho más paulatino, mucho más pausado, y esto implica que la percepción institucional pues es bastante pasiva, o vamos a ponerlo en otros términos, no perciben que va a haber cambios drásticos en la gestión monetaria, y eso tal vez pueda ser un poquito preocupante por parte de las instituciones, no el Banco Central, porque el Banco Central el día de mañana le puede dar la gana y hacerlo como en el 2001, que se tiraron 460 y pico de BPS en un año, ¿verdad? Eso se le dice un pivot, y los bonos, el mercado de bonos no está pricing un pivot agresivo de la Fed, está pricing una pausa. Y eso puede ser lo que agarre a muchos traders, muchos inversionistas con las mangas, o sea, con el as por la manga, por decirlo así, o sea, con los panties abajo, por decirlo así, ¿no? O sea, el hecho de que no estén considerando la posibilidad o incrementar la probabilidad de que se dé un pivot agresivo por parte de la Fed implica que hay un riesgo adyacente, lógicamente. Porque acuérdense, si vemos una pausa en la alza de intereses o en la tasa de intereses, podemos tener una especulativa del crecimiento, del equilibrio en promedio oferta y demanda, y lógicamente uno puede disponer de riesgo mucho más objetivamente preciso. Entonces, si esta decisión está errada, pueden haber disposiciones de capital erradas detrás de una mala especulación. Así que lo primero que tenemos que entender de hoy es que el mercado de bonos está pricing erradamente la probabilidad de un pivot, y nosotros sabemos por parte histórica que la Fed lo puede hacer. Así que el hecho de que no consideren esa faceta de riesgo me indica a mí que tal vez muchos inversores se estén exponiendo de más, o tal vez se estén exponiendo muy temprano, ¿verdad? Tal vez no hemos llegado a un punto donde veamos esa concesión, que vemos esa capitulación de mercado, esa adquisición de bienes a personas con alta capital y liquidación de personas con bajo capital. Lastimosamente así funciona el mercado, ¿no? El capitulation. Pasamos los activos de desesperados a personas con capital que puedan darse el lujo de sostener más tiempo, ¿no? Y como les digo, esto es un riesgo de por sí que ellos no estén considerando un pivot agresivo. Así que lo que pueden extraer de eso es que las instituciones tal vez se estén adelantando un poquito al cambio en el escenario de inflación-recesión, ¿verdad? Y lo vemos evidentemente, ¿no? Las especulativas de 6 meses a 12 meses indican que no va a haber un cambio drástico entre la tasa de interés actual y la promediada en ese plazo, ¿no? Así que tal vez la disposición de riesgo sea más agresiva de lo que normalmente estamos acostumbrados bajo estos escenarios, y de por sí ya podemos ver un poquito más de reacción de esa participación de riesgo, ¿no? Creo que fue el Nasdaq, llegó a 4.000 en estos días, ¿no? Y eso implica una confianza elevada en comprar y participar, ¿no? Entonces, tengan en mente que la percepción siempre es muy importante, y lógicamente al entenderlo con profundidad podemos deducir por qué ciertos activos cogen cierta confianza indispensablemente de que la situación económica no esté bien al 100%. Y bueno, lo último que quiero hablar hoy es sobre la volatilidad implicada y cómo eso pues está correlacionado con lo que nos demuestra la especulativa de la tasa de interés en el mercado de bonos. A ver, si el mercado pierde la incertidumbre, ¿verdad? Esa ansiedad de no saber qué va a pasar, se pierde, y estamos claritos de qué se puede especular 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, a un año. ¿Ustedes no creen que estarían más cómodos metiendo trades, haciendo inversiones, comprando casas, haciendo cualquier tipo de comercio que conlleve una inversión?
Y yo me voy a adelantar, la respuesta es sí, claro que te vas a sentir más cómodo porque ves los números, entiendes la data, ves cómo se atribuye el valor que te están vendiendo y el valor que especulas de tu inversión / retorno. Entonces, cuando nosotros vemos la incertidumbre en las tasas de intereses bajar, o sea, vemos a un mercado de bonos pricing, una pausa. No estamos viendo que dicen que va a subir a 6% y que baja a 3% y después que sube a 5%. No estamos viendo esas fluctuaciones agresivas. Estamos viendo que en un lapso de 6 a 12 meses están diciendo que no se va a mover prácticamente nada. Y esa pausa extendida indica una sola cosa, que ya no va a haber esas decisiones excéntricas de momento que obliguen a las personas a tomar decisiones un poquito más reactivas, más agresivas. Y esto automáticamente hace que las personas, los gestionadores, los bancos puedan atribuir riesgo de manera más objetiva, porque se pierde esa exposición a volatilidad errática y lógicamente van a ser mucho más agresivos tomando riesgos en un mercado que sabe que se va a comportar mejor y que va a ser mucho menos errático al momento de explotar, al momento de distribuir, al momento de hacer las correcciones, ¿verdad? Y lógicamente esto tiene también cierta validez, o sea, nosotros nos damos cuenta que la volatilidad de por sí empieza a decaer correlacionado con una pausa especulada en el mercado relacionada a las tasas de intereses, viendo la gráfica de 2 a 5 a 10 años. Nosotros podemos automáticamente ver una tendencia bajista y eso implica que hay una correlación positiva entre pausas de alza de intereses y reducción en volatilidad. Y estos dos factores, ¿verdad? Cuando tú unes estas dos químicas, por decirlo así, nosotros tendemos a tener pues una decisión de inversión que muchos siguen y la verdad no hay por qué complicarse. O sea, si yo le soy sincero, la mejor manera de percibir esta información y participar de manera activa es simplemente entendiendo lo que ambos escenarios te están dando a ti entender, que es cuando tú ves un mercado de bonos con baja volatilidad, lógicamente vamos a tener un apetito de riesgo mucho más grande, mucho más amplio. ¿Okay? Vamos a repetir eso. Cuando vemos a un mercado de bonos con menor volatilidad, vamos a tener un mayor riesgo. Ahora, repasemos qué significa menor volatilidad. Una tendencia bajista en tu gestión de volatilidad indica que la especulativa de la alza de intereses está cayendo o está poniéndose en pausa. Y eso automáticamente me abre a mí el apetito de ¿qué? Meter mi trade, exponer mi riesgo, exponer mi capital. Así que chicos, al entender cómo funcionan las tasas de intereses, cómo funciona el intercambio de capital, cómo se toman las decisiones en contextos más profesionales, hay que poder profundizar estos temas y poder darles esa definición teórica. O sea, aquí no estamos inventando. La volatilidad está bajando y lo podemos ver en base a las gráficas de 2 a 5 a 10 años. Tendencia bajista clarito, ¿verdad? Y nos damos cuenta que al ver menos volatilidad, Nasdaq de la nada sube. What the fuck? Claro, pero es que hace sentido si le metemos economía. Si hay menos volatilidad, hay menos especulativas que la tasa de interés se va a mover errático. Por ende, yo puedo apostar capital, inversiones, sin tener esa ansiedad de que va a pasar algo loco y tengo que ajustar. Puedo tener expectativas mucho más largoplacistas y puedo dejar la vaina trabajar. Así que sí, todo está amarrado de cierta manera y poder darle contexto a este tipo de información es clave para poder uno participar en una gama mucho más profesional. ¿Ok? Así que ustedes ya saben. Espero que les haya gustado este pequeño episodio donde hablamos un poquito más, tú sabes, ¿no? Economía, mercado de bonos y vaina, cómo lo entendemos a profundidad. Lo único que te pido es que me tires un like, sharese a la vaina, dile a tus amigos que te gustó y ya tú sabes, toda la semana tenemos nuevos episodios, no te quedes atrás, información saludable para el cerebro. Nos vemos chicos, se les quiere.